Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de DAX que intenta ser una puerta de entrada a esas personas que quieren aprender este lenguaje de funciones desde cero. Así que vamos a empezar definiendo lo que es DAX. La palabra DAX es el acrónimo de Data Analysis Expressions, lo que significa expresiones para el análisis de datos. La cuestión es, ¿dónde se utiliza DAX? DAX se utiliza en Power BI, en Power Pivot para Excel y también en SQL Server Analysis Services. Y ahora otra cosa importante. ¿Qué hace DAX en realidad? Para ello vamos a ir a Power BI y lo explicamos con esta aplicación en pantalla. Uno de los aportes de DAX es la posibilidad de crear tablas y columnas en el modelo. El otro aporte, si cabe más importante todavía, es la creación de cálculos personalizados para responder a preguntas de negocio. Estos cálculos se llaman medidas. Y podemos ver, por ejemplo, una en pantalla. Cuando se crea una medida, no obtenemos un resultado en el mismo momento, pero podemos almacenarla en una especie de tablas contenedoras de medidas. Posteriormente las podremos utilizar en la creación de objetos visuales, por ejemplo, así. Vamos a crear un gráfico, por ejemplo, agregando la dimensión tiempo, en este caso año, y ahora agregando una medida. Y ahora vamos a ver de qué está compuesto DAX, es decir, cómo consigue esos aportes que hemos comentado anteriormente. En principio, DAX está compuesto por funciones, operadores y contextos. Las funciones y los operadores los podemos ver, por ejemplo, en la medida que antes teníamos en pantalla. Estamos viendo varias funciones trabajando en equipo para formar un cálculo para una necesidad en una empresa. También podemos ver operadores matemáticos, también signos como la coma, paréntesis, corchetes, etc. Pero, ¿qué hay de ese tercer concepto llamado contextos que antes hemos aludido? Hay que saber que en DAX no es posible hacer referencia a celdas concretas. Por lo tanto, cuando queremos determinar qué valores son los que formarán parte de nuestros cálculos, debemos indicar a DAX qué zonas de las tablas son las que aportarán los datos a calcular. Por ejemplo, podemos hacer referencia a columnas o también podemos trabajar fila a fila para determinar finalmente cuáles son las celdas con las que queremos hacer los cálculos. Así que esas zonas donde se van a evaluar nuestras medidas o cálculos son los contextos de evaluación. El poder de DAX precisamente radica en que podemos, por ejemplo, hacer un cálculo manejando un contexto que cubre una parte de una tabla y otro contexto que cubre otra parte de la misma tabla o incluso de tablas distintas. Mezclar todas esas posibilidades proporciona a DAX un enorme potencial. En definitiva, en DAX tenemos dos mundos claramente diferenciados. Por un lado, la creación de tablas y columnas calculadas. Por otro lado, la creación de medidas. En los siguientes capítulos continuaremos aprendiendo a crear tablas y columnas calculadas.